Vamos a Lucas 22, si lo tenéis guardado el pasaje bien. Estoy seguro que alguno de vosotros se ha fijado en que esa noche, y precisamente en este pasaje, hay dos copas. Fijaos que dice el versículo 17, habla de una copa, y en el versículo 20 habla de otra copa. ¿Cuántas copas tenían? Cuando nosotros estudiamos los tiempos en los que nace la Iglesia, el contexto histórico y el contexto cultural en los que nace la Iglesia, entendemos mejor lo que está pasando en el libro de los Hechos y a lo largo de las cartas del Nuevo Testamento. Cuando nosotros estudiamos el contexto histórico de los judíos, entendemos mejor qué está pasando y qué dice y qué quiere decir la Biblia en muchas ocasiones. Yo estaba estudiando qué era la Pascua de los judíos. Ahora voy a decir algo antes de empezar. Dios no nos llama a ser judíos, ¿de acuerdo? Nadie tiene que hacerse judío. Acordaos que cuando están haciendo la iglesia, Pablo va a unos sitios, después iban los judíos y querían judaizarlos. Y cuando se da esta situación, vamos al capítulo al capítulo 15 de los Hechos, en los cuales se tiene que hacer un concilio en Jerusalén porque, oye, ¿judaizamos o no judaizamos? Y al final se llega a la conclusión que no. Simplemente se dice, oye, absteneos de lo sacrificado a ídolos, ahí lo tenéis en el capítulo 15. Nosotros no tenemos que ser judíos, pero cuanto mejor entendamos cosas de los judíos, probablemente mejor entenderemos la palabra de Dios y mejor la interpretaremos. En la Pascua que celebraban los judíos, que Cristo había celebrado durante 33 años, y que los judíos, que tristemente en su ceguera no han visto al Mesías en Cristo, siguen celebrando, hay 4 copas. Cada persona que celebraba la Pascua tenía que tener 4 copas. Incluso nos dice la historia que 4 copas con vino, ¿de acuerdo? Vino en este caso mezclado con agua. Pero nos dice la historia que los más pobres de Israel, si podían demostrar que eran tan pobres, el templo les proveía el vino y las copas para que participaran de las 4 copas. Los estudiosos de la Biblia todos concuerdan en que la copa la cual hace pasar por todos es la tercera copa de las 4. Pero fijaos de dónde viene esto. Vamos a Éxodo. Hemos leído Éxodo capítulo 12, donde se narra la Pascua, pero las 4 copas vienen del capítulo 6 de Éxodo. Vamos a ir ahí esta mañana. Éxodo capítulo 6. De aquí sacan los judíos las 4 copas, que son recordatorios de lo que ocurrió en aquel día que salieron de Egipto. Nico, tengo una diapositiva con 4 frasecitas, y esto nos va a ayudar a entenderlo. Voy a leer versículos 6 del capítulo 6 de Éxodo, versículos 6 y 7. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré, fijaos, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré, es la 4, por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. En estos 2 versículos hay 6 promesas
Yo no entiendo totalmente por qué por qué solo hay 4. Esto es cosa de los judíos. Igual si algún día os encontréis con un judío y conoce de historia, os podrá explicar por qué hay 4. Pero los judíos en la Pascua celebraban 4 copas y bebían esas 4 copas y cada copa tenía su significado. La primera era yo os sacaré, la segunda es yo os libraré, la tercera yo os redimiré y la cuarta yo os tomaré. Ya he dicho que los eruditos piensan que la copa que Cristo comparte es la tercera. Yo os redimiré, muy adecuado, ¿no? Ahora, esto ocurre, y por eso el versículo está en futuro, esto ocurre antes de que el pueblo salga, ¿no? Claro, esto es cuando Moisés llega a sus hermanos judíos, o sus, mejor dicho, israelitas, en Egipto, y fijaos que es aparentemente el primer mensaje directo de Jehová a los judíos. Moisés llega a los judíos y dice, mira, Dios ha hecho esto y Dios quiere hacer esto. Pero el primer mensaje directo a los judíos es, yo voy a hacer esto con vosotros. Y los judíos tienen que creerlo por fe. Cuando ocurre la salida de Egipto, empiezan a darse cuenta que es cierto. Y creo que mirarían al pasado y dirían, Dios lo prometió y lo vamos a celebrar. La primera copa yo os sacaré, y entendamos aquí que hay un paralelo espiritual con nosotros. Al igual que existe el paralelo espiritual de Israel saliendo de Egipto, nosotros saliendo de la esclavitud, yendo a una vida nueva, sirviendo a un Dios nuevo, siervos de un Dios nuevo, aquí existe también todo este paralelo espiritual. Porque Dios hace las 4 copas, las hace también en nuestra vida. Las diferentes copas tienen nombres, pero hoy no voy a liaros más con el nombre de las copas. La primera copa es yo os apartaré, yo os sacaré. Es lo que Dios ha hecho con nosotros. Cuando Dios nos da la salvación, cuando nos da la vida, nos saca del mundo, nos hace criaturas nuevas, nos hace hijos de Dios, nos hace criaturas que están en la luz, nos santifica y nos aparta del mundo. Y es lo que prometió con el pueblo. Yo os voy a sacar. La segunda copa es yo os libraré. Los israelitas en Egipto al principio estaban muy bien, estaban en esa zona de Gosén, que parece ser una zona fabulosa, pero pasan los años y cuando Cristo los libra, están en una situación bastante mala. Son esclavos. Son la servidumbre de Egipto. Trabajan a las órdenes de Faraón y trabajan y trabajan y trabajan con unos capataces detrás de ellos, los cuales podían tomar la vida de un judío en el momento que quisieran, porque eran siervos a las órdenes del Estado. Ellos se daban cuenta que necesitaban ser librados, ¿cierto? Sí, porque se daban cuenta muy claramente de que eran esclavos. ¿Sabéis que uno de los problemas que tenemos hoy en día es que muchas veces el que se acerca a Cristo no cree que es esclavo? El que se acerca a Cristo no ve su condición. Por lo tanto, Cristo no es necesario. Cristo es un añadido. Como cuando voy a comprarme un coche y quiero también el Evalunas eléctrico. Y dice, pues voy a meter a Cristo en mi vida. Cuando el que va a Cristo debería decir, necesito que me liberes. No es que quiero que me liberes, es que caigo a tus pies clamando para que tú me hagas libre de mi condición pecaminosa actual. Y es lo que Cristo hace. Yo os libraré. Y todo el que ha creído en su Hijo ha sido librado. La tercera copa es yo os redimiré. Para nosotros, esa palabra redimir, nosotros no la usamos normalmente en nuestro lenguaje. En la Iglesia la conocemos porque
muchas veces cantamos de la redención y la hemos leído muchas veces en su palabra, la palabra de Dios, pero si tú hablaras fuera del mundo de Dios me ha redimido, la gente seguramente no entendería lo que estás diciendo. Ahora, la palabra redimir es una palabra un poco compleja porque no podemos definirla muy bien. Los judíos conocían la palabra redimir porque se podía redimir a un esclavo, se podía redimir, ¿os acordáis de la historia de Ruth? Boaz redime a Ruth. Cuando moría tu hermano, tú podías y estabas obligado a redimir a su mujer con sus hijos y que todo entrara a tu hacienda. Esto pasó con la historia de Judá, ¿os acordáis? Que Judá tiene un par de hijos, Sela, Onán y el otro se me escapa. Pero el mayor muere, Jacob le da a Onán y Onán no quiere estar con la mujer y no quiere darle descendencia porque podía estropear su heredad. Y por eso la palabra redimir tiene un contexto no siempre muy positivo. Pero yo os redimiré, cuando él está diciendo esto al pueblo, está hablando en el sentido de los esclavos, ¿no? Es lo que eran esclavos. Cuando dice yo os redimiré, es yo voy a pagar. Yo voy a pagar para hacerte mío. Cuando alguien redimía a otra persona o una propiedad, una herencia o lo que fuera, eso pasaba a ser suyo. Y lo que Cristo está diciendo aquí, lo que Dios está diciendo aquí a su pueblo es, yo os compraré y os haré míos. De ser pertenencia del pecado, de ser pertenencia de la oscuridad, de ser esclavos de los egipcios, os voy a hacer míos. Si en todas las Pascuas que se celebraban habían 4 copas, Cristo no terminó la Pascua. Si la copa que repartió entre todos era la tercera, Cristo no terminó la Pascua, ¿no? Quedó incompleta la Pascua. Cristo, después de participar de esa tercera copa, cantan un himno y salen, es lo que nos enseña la palabra. La Pascua queda incompleta. Ahora, fijaos Mateo 26. Fijaos Mateo 26. Porque llegamos a... Eso es el huerto de ahí en Getsemaní. Y Cristo aquí usa un lenguaje que nosotros estamos acostumbrados a escuchar ese lenguaje. Pase de mí esta copa. Hemos leído un montón de veces este pasaje. Y entendemos que es que pasara de él esta situación, ¿no? Cristo dice, Señor, yo estoy dispuesto a hacerlo. Ahora, si es tu voluntad, que no pase, pero si tengo que hacerlo, lo hago, estoy dispuesto a pasarlo. Ahora, fijaos qué curioso. Pase de mí esta copa. Los discípulos, cuando salen de ese lugar santo, de ese aposento alto, los discípulos van diciendo una cosa. Pedro, falta una copa. Dile a Tomás que falta una copa. Que alguien le diga al maestro que falta una copa. Porque no se ha completado la Pascua. Y llegamos a Getsemaní y Cristo dice, pase de mí esta copa. La cuarta copa. ¿Cristo toma una cuarta copa en algún momento? Esto, fijaos en Juan capítulo 19. Juan capítulo 19, versículos
del 28 al 30. Juan 19, 28 al 30. Llegamos a este momento en el que Cristo va a terminar, a completar su muerte. Fijaos los versículos. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Esto es una mención al Salmo 69. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Este momento de tomar esto no es, y esto debemos entenderlo, no es cuando un poquito más atrás le dan ajenjo mezclado con hiel, que eso lo que era eso era anestésico. Eso se lo daban a los que iban a la cruz para que no sufrieran tanto. Eso, no soy médico desde luego, pero funcionaba como anestésico. El ajenjo lo llaman también, los entendidos en herboristería, la dormidera. Y hace que tus sentidos, se duerman un poco. Esto es otra situación diferente. Esto es otra situación diferente. Cuando estudiamos ese vinagre que habla ahí, era el vino del cual participaban los soldados que estaban ahí. Entendamos una cosa, para los soldados la crucifixión era una fiesta. ¿Vale? Los soldados no estaban ahí lamentando por Cristo, ni mucho menos cuando él recibe todos los latigazos. Para los soldados es una fiesta, es una oportunidad de hacer daño gratuito. Y los soldados estaban ahí, y ese vinagre se refiere al vino el cual tenían los soldados. Cuando Cristo participa de ese vino de los soldados, la cuarta copa es tomada y la Pascua es concluida. Y Cristo dice, versículo 30, ¿qué dice? Está hecho. Esa es la finalización de la Pascua. En esos versículos, Cristo está finalizando todo y diciendo está hecho, ya no hay más que hacer. Y ahora los hombres pueden venir, hablábamos de paz esta mañana, ¿no? De que Dios ofrece la paz. Alguno luego me ha preguntado, pero Israel, ¿cómo que Dios te perdona antes de la fundación del mundo? Dios te perdona cuando vienes a Él en arrepentimiento. Digo, no. Dios cuando te elige te perdona y decide perdonarte. Lo que pasa cuando uno viene en arrepentimiento de rodillas a Dios es que Dios le da su espíritu, por lo cual le comunica su vida y el hombre llega a estar en paz con Dios. Pero la elección, la salvación, es en el periodo antes de la fundación del mundo y el perdón también. Cuando la Pascua en Cristo está toda cerrada, toda la imagen de la Pascua está hecha en Cristo. Y Él puede decir consumado es. Espero que la obra de Cristo de salvación esté hecha en tu vida. Que tú hayas dicho, sí, Dios me ha sacado, Dios me ha librado, Dios me ha redimido. Y fijaos, no he leído la última copa, volviendo a Éxodo 6. La última copa es: y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Espero que tú hayas participado y entenderme con esto de las 4 copas. Espero que Dios te haya sacado del mundo, que te haya hecho libre del mundo, que te haya redimido, te haya comprado, haya pagado por ti y también que te haya tomado como hijo suyo. Y que tú puedas decir hoy, Él es mi Dios y yo soy su pueblo. Espero que sea de esta manera. Vamos a orar. Eterno Dios, Padre amado, es tu obra y tu obra es perfecta siempre. Esta simbología de las copas, Señor, nosotros
la entendemos difícilmente porque desconocemos mucho del mundo judío, pero Señor, Cristo lo hizo en perfección. Pasó este dolor sabiendo que su dolor y su sufrimiento era la liberación de millones de personas después y de millones de personas que habían confiado en la obra de Cristo en la cruz mucho antes de que Él viniera. Señor, que no haya esta mañana aquí ninguno que no haya puesto una total confianza en la obra de Cristo, ninguno que haya estado jugando contigo, ninguno que haya estado tomando en broma tu salvación, o el infierno, o tu justicia, o tu juicio. Que todos, Señor, te tengamos hoy por nuestro, y que tú también nos tengas a cada uno de nosotros por tuyos. Gracias en el nombre de Cristo. Amén.